Hola a todos y bienvenidos a este nuevo curso de trading gratis de Código Trading, y en esta formación ya sabes que aprenderás punto por punto todo lo que necesitas para ser un trader. En esta 14ª lección además te explicaré los tipos de órdenes, o sea, los tipos de entrada que hay: orden a mercado, orden limit, orden stop, y así aprenderás de todas las maneras que uno puede entrar al mercado. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo en pantalla y también en la descripción el link de las formaciones que ofrezco, y aparte ya te anticipo que una de ellas es totalmente gratuita. Este vídeo será muy útil si quieres conocer los tipos de órdenes que existen para entrar al mercado, y si miras el vídeo hasta el final entenderás pues cómo funcionan las órdenes stop, las órdenes límites, las órdenes a mercado, y te quedará todo mucho más claro. Por cierto, si te gustan este tipo de vídeos no te olvides de dar un me gusta, y también aprovecha, si todavía no lo estás, para suscribirte al canal, darle a la campanita, y vamos ya a empezar. Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Vamos a poner el gráfico en pantalla y primero de todo vamos a hacer una pequeña definición de los tres tipos de órdenes que hay, y después veremos ejemplos, porque al final, más que la definición, el ejemplo, la práctica, es lo que clarifica las cosas. Entonces tenemos en primer lugar las órdenes a mercado. ¿En qué consiste una orden a mercado? Súper simple. Consiste en entrar al mercado, o sea, en entrar exactamente en el punto actual en el que está el precio. Por lo tanto, no buscas ni un precio mejor ni peor, te da igual entrar en otro precio, y entonces entras exactamente en el punto que tiene en este preciso instante. Así de simple es una orden a mercado. Ahora vamos ya con los dos otros tipos de órdenes que existen. Por un lado tenemos las órdenes limit, en las que entramos a un precio mejor que el actual. ¿Qué significa mejor que el actual? Pues significa que si vamos al alza, si pensamos que el precio va a subir, entraremos en la dirección opuesta, a un precio un poco más bajo del actual, para coger un mejor precio. Por lo tanto, se ejecutará si llega a ese precio, lógicamente, en las órdenes limit. Si el precio sigue en la dirección que pensamos sin hacer ese retroceso para que nos pille el precio, pues se va a quedar sin entrada. Finalmente, el tercer tipo de orden es la orden tipo stop. Es entrar a un precio establecido en la dirección de nuestra operación. O sea, que no entramos en el precio actual, sino vendríamos a decir a un precio peor, porque es como si la dirección del precio es en la que queremos que vaya, pues al punto que ya hemos decidido se ejecuta dicha operación. Se ejecuta lógicamente si llega a ese precio. Entonces, quiero puntualizar una cosa, separar lo que es órdenes a mercado. Mira, voy a compartir pantalla y lo escribo rápidamente en pantalla. Vale, pues diferenciar dos grupos, lo que son órdenes a mercado de lo que son los otros tipos de orden, que es órdenes. Bueno, lo voy a hacer así mejor. Hago un espacio, órdenes limit y órdenes, bueno, estas las junto, órdenes stop. Quiero diferenciar bien los dos tipos de grupos y enseguida veremos ejemplos, porque aquí lo que hacemos es entrar en el punto que está ahora mismo el precio. Pulsamos buy y compra, o pulsamos sell y vende, comprar o vender en el punto actual. Pero en el caso de las órdenes limit y órdenes stop, quiero puntualizar una cosa. Son parecidas, y cuando veamos los ejemplos todavía lo veréis más. En las órdenes limit y órdenes stop se puede fijar un tiempo para eliminar si no se activa la orden. Por ejemplo, imaginemos que ponemos una orden pues en una vela, y esa vela son 4 horas, y pensamos que si en 8 horas, que serían otras 2 velas más, no se ha ejecutado, se elimine. Y eso se puede hacer así, o sea, podemos tener una estrategia donde operamos una orden
no entramos a mercado, sino por plan operativo entramos con orden limit o orden stop y entramos, pero solo le dejamos un tiempo. Si en una vela o si en 2 velas o 3 velas, el tiempo que establezcamos por sistema no se ha ejecutado, se elimina la orden limit o la orden stop, según sea el caso. Vamos ya a ver ejemplos. Estoy en el $CAT en H4 y voy a utilizar, en lugar del gestor de MetaTrader, que no me gusta nada, y también sé que a vosotros pues no es que os apasione porque es un poco engorroso, pues voy a usar el que me hice programar a mi gusto para ejecutar todo mucho más simple y poder aplicar sobre todo el interés compuesto, que significa que vamos a un porcentaje de riesgo por operación. Y aquí ya veis que tenemos a mercado o el otro grupo que son las pendientes. Si veis, al poner pendientes se diferencia entre buy o sell limit y buy o sell stop. Eso es dependiendo de si entramos al alza o a la baja, pero la definición de orden limit y stop es la misma. Si queréis tener este gestor para poder usar interés compuesto o simple, trabajar de forma muy sencilla con estos lápices posicionando el precio sin tener que hacer ningún cálculo matemático y ejecutar muy fácilmente las órdenes, lo podéis hacer con el MetaOrder, que es este gestor que me hice programar para mí, a mi gusto, como a mí me gustaría que fuera, pero realmente todos los alumnos que lo habéis adquirido estáis muy contentos porque mejora mucho una cosa que en el caso de MetaTrader no está muy bien, que es el gestor de órdenes. Aquí lo tenéis, en el link que tenéis en pantalla y en la descripción. Una vez instalado en MetaTrader, pues es este cuadradito de aquí de nueva orden, que cuando lo pulsáis os sale esta ventana. Muy bien, vamos a hacer zoom y vamos a empezar con orden a mercado. Hemos dicho que es entrar al punto actual, por lo tanto, aquí lo que tenemos que decidir es si vamos a un lotaje fijo o a un porcentaje de riesgo, como la cuenta es de 10.000, si yo le digo a un 1% de riesgo, lo que hará es el 1% de todo el balance que tengo, pero para ello necesita tener el stop loss. Pues imaginemos que pulso aquí en comprar, podría comprar o vender. Una cosa es ir al alza, la otra a la baja. Como la tendencia es alcista, pulso en comprar y coloco el stop loss en este extremo. Además, si os fijáis, al poner el stop loss me dice a los pips que está, 931 stop loss. Si quisiera poner un take profit, un objetivo de beneficio, pero bueno, aquí estamos practicando las entradas. El stop es imprescindible, ¿por qué? Porque si no, no me calculará el riesgo. Para poder calcular automáticamente, sin que tú tengas que hacer cálculos, porcentaje por operación, tiene que estar marcado. Pulso en comprar y ya tenemos aquí una orden. De momento empezamos perdiendo porque el broker se lleva una comisión. Y el primer trocito de recorrido, pues siempre pasa que se lo queda el broker. Esto es una orden a mercado. Y ya la tenemos viva. Si la quiero cerrar, pues pulso aquí en la X y ya se cerró. Vamos a ver ahora los otros dos tipos de órdenes. Hemos dicho que hay las limit y las stop. Estos están dentro del grupo de órdenes pendientes. Si en lugar de a mercado pongo pendiente, pues se me abren estas 4 opciones. Vamos a hacer compras porque está alcista. Entonces, una buy limit es coger mejor precio que el actual. Pulso buy limit y mejor precio significa que tengo que estar por debajo del precio que tiene ahora. Esperar que haya un retroceso, por ejemplo, que me venga a este nivel de aquí, y si me hace este retroceso se activará la orden. Pongo también un stop loss para que haga el cálculo de riesgo en el mismo punto. Y ahora, si os fijáis, no estamos en el mercado, aunque ponga colocar orden, hasta que haya un retroceso y toque aquí. Si no toca aquí, no va a activarse. La diferencia entre la orden límite y la stop es que la límite va a buscar mejor precio, por lo tanto en una operación alcista se retrocede. En cambio, en una orden a stop, por ejemplo, pondríamos por aquí arriba, porque es que tiene que ir a favor nuestro. En realidad diríamos que vamos a peor precio. Coloco la orden y ya la tenemos aquí abajo, $CAT, buy limit, el volumen que se ha calculado pues automáticamente por porcentaje de riesgo, a qué precio entraríamos y a qué stop. Esto de momento no existe. Si quisiéramos eliminar esta orden pendiente, pulso la X y ya
hasta aquí no nos han cobrado nada porque no se ha llegado a activar. Vamos a ver el último tipo, que es las órdenes pendientes tipo stop. Entonces hacemos una sell stop y aquí no podemos ponernos por debajo, si es una buy stop, perdón, es una compra, sino que tenemos que ponernos por encima, en la dirección de la operación. Y me diréis, ¿y qué sentido tiene operar con una orden stop? Pues mucho, porque si esto nos rompe este alto, pues nos ponemos al alza para buscar, imaginemos que hubiéramos puesto aquí, si nos rompe aquí, buscamos este recorrido. Si en cambio se da la vuelta y se nos va en contra, pues no se activa. Entonces es una orden también muy interesante. Aquí tenemos el stop, aquí tenemos la orden, el stop loss, aquí la buy stop, que es una compra, y compramos. La orden se ejecuta aquí debajo y si la queremos eliminar en cualquier momento porque no se ha activado, podemos pulsar aquí, se cierra. Estas son las tres tipos de operaciones que uno puede encontrar. Entonces ahora vamos a ver si cambiando de temporalidad encontramos una tendencia, o sea, una manera de entrar en la otra dirección, o si no, directamente abrimos otro gráfico, pero no quiero abrir otro gráfico. Si vemos las otras opciones, vamos a entrar aquí. En M5 había un poco más de sentido de entrar a la baja porque está muy lateral. Pues primer tipo de orden, pero ahora vamos a vender. Pues vamos a pulsar en nueva orden y la primera tipo es a mercado. Entonces le digo sell, porque quiero entrar en venta, y el stop loss pues aquí arriba. Ahora estaríamos entrando en la línea azul, sea donde sea esa línea azul, porque es una orden a mercado en el punto actual. Nos falta poner interés compuesto, le digo que opere al 1% de riesgo de la cuenta, y aquí tengo que pulsar en sell o en buy. Aquí en lugar de solo elegirlo aquí, también tengo que decidir la dirección en este punto. Entonces le digo venta, y veis, ya estamos dentro de la operación. Si me quiero ir, pues la puedo cerrar desde aquí. Ahora vamos a ver los otros casos, que sería orden limit, pero sell limit. Tenemos que buscar un precio mejor, por lo tanto, como vamos a la baja, no puedo ponerla aquí, tengo que ponerla a un precio mejor. Por ejemplo, que me haga este retroceso y vale, aquí lo tengo. Sell limit, y ahora me faltaría el stop. Pues imaginemos que tenemos el stop aquí. El precio ahora está aquí, tendría que retroceder hasta aquí para que se active la orden y sería una orden a la baja. Colocamos la orden y ya la tenemos aquí en el cuadro de órdenes. Ahora no nos están cobrando ni nada porque es una orden pendiente que no se ha ejecutado aún. El último de los casos es la orden pendiente, pero una sell stop. Entonces, aquí lo que buscamos es que vaya a favor la operación. Imaginemos que si supera este bajo, entramos a la baja. No entramos a mejor precio, sino a peor. Y el stop loss, por ejemplo, aquí. Entonces, ya tenemos la sell stop y el stop loss colocado. Nos falta ejecutarlo, que es pulsando en colocar orden. Y ahora ya tenemos aquí la orden pendiente, que se activará si supera este punto de aquí. De momento no está activa. Y puedo cerrarla antes de que se active y no me cobran nada. Estos son los tres tipos de órdenes principales que hay. Es lo más habitual, sé que existen algunas otras tipos de operación, pero realmente con estas tres es lo que se acaba utilizando y yo nunca he usado otra de los otros tipos como de operación y no quiero entrar en explicaciones porque, bueno, al final el 99% de los traders operan o a mercado o con una limit o con una stop. Y bien, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de dar un me gusta y también aprovechar si todavía no estáis suscritos para suscribiros al canal y darle a la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo.